Nadie esperaba que una de las figuras más dominantes del fútbol mundial terminara con los ojos vidriosos frente a una sala llena de periodistas, reconociendo algo que, hasta ese momento, muchos intuían pero pocos habían escuchado de su propia boca. La escena era tensa, casi irreal. Los focos iluminaban el rostro de un jugador acostumbrado a brillar por su velocidad, su frialdad frente al arco y su capacidad, casi insultante para decidir partidos. Pero esta vez no había goles. No había celebraciones, no había ese gesto confiado que tantas veces hemos visto repetido en estadios de todo el mundo. Había silencio, un silencio incómodo, cargado de significado, como si todos los presentes entendieran que estaban a punto de presenciar algo poco habitual en el deporte de élite, vulnerabilidad auténtica. Kylian Mbappé, con la voz entrecortada, soltó una frase que resonó más allá de esa sala de prensa. Manuel Neuer es el mejor portero del mundo. No fue una declaración cualquiera. No fue una frase hecha para salir del paso ni un elogio protocolario. Fue una confesión. Y en ese matiz está la diferencia entre lo anecdótico y lo verdaderamente importante. Para entender el peso de ese momento hay que ir más allá de las palabras y situarse en el contexto. Mbappé no es un jugador más. Es, desde hace años, uno de los rostros principales del fútbol moderno, una figura que combina talento, marketing y una presión mediática constante. Cada gesto suyo se analiza. Cada palabra se amplifica. Y precisamente por eso, cuando alguien así se quiebra públicamente, el mensaje adquiere una dimensión distinta. La relación entre delanteros y porteros siempre ha sido una especie de duelo psicológico permanente. Es una batalla silenciosa, casi personal, que se libra en fracciones de segundo. El delantero busca imponerse con creatividad, instinto y precisión. El portero, con reflejos, lectura de juego y una sangre fría que roza lo sobrehumano. Cuando uno de los mejores atacantes del mundo admite que hay un guardián que lo supera, no estamos hablando solo de respeto. Estamos hablando de reconocimiento genuino de superioridad en momentos clave. Y aquí entra en juego la figura de Neuer, un portero que ha redefinido su posición hasta convertirla en algo completamente distinto a lo que era hace 2 décadas. No se limita a detener balones. Participa en la construcción del juego, actúa como un líbero adelantado y toma decisiones que, en manos de otro, parecerían temerarias. Pero en él se convierten en rutina. Mbappé lo sabe. Lo ha vivido. No desde la teoría, sino desde el campo, donde las cosas dejan de ser opiniones y se convierten en hechos incontestables. Cuando un delantero encara a un portero como Neuer, no solo tiene que pensar en cómo definir. Tiene que calcular ángulos imposibles, anticipar movimientos que no son convencionales y, sobre todo, lidiar con una presencia que intimida incluso antes del disparo. En la rueda de prensa, esa carga emocional se hizo evidente. Mbappé no estaba simplemente comentando un partido. Estaba procesando una experiencia. Porque hay actuaciones que no se olvidan, y enfrentarse a un portero en estado de gracia es una de ellas. Es como intentar resolver un problema cuya solución cambia cada vez que crees haberla encontrado. El fútbol, a pesar de toda su evolución tecnológica y táctica, sigue teniendo un componente profundamente humano. Y ese componente se manifiesta en momentos como este. Un jugador que lo tiene todo, que ha ganado títulos, que ha marcado goles decisivos, que ha sido protagonista en finales, se detiene y reconoce que hay alguien que, al menos en ese terreno específico, ha estado por encima. No es fácil decirlo. El ego en el deporte profesional no es un defecto, es una herramienta. Sin confianza extrema, es imposible competir al más alto nivel. Pero esa misma confianza puede convertirse en una barrera cuando se trata de admitir las limitaciones propias. Por eso, cuando alguien como Mbappé lo hace, el gesto tiene un valor especial. Hay quien podría interpretar sus palabras como una simple reacción en caliente, una forma de gestionar la frustración tras un resultado adverso. Pero esa lectura se queda corta. Lo que vimos fue algo más complejo. Fue la mezcla de admiración, impotencia y respeto que surge cuando te enfrentas a alguien que ha llevado su oficio a un nivel casi inalcanzable. Neuer no es solo un portero. Es un símbolo de una generación que ha cambiado la forma de entender el juego. Antes, el guardameta era visto como el último recurso, el que intervenía cuando todo lo demás fallaba. Ahora, en casos como el suyo, es una pieza activa en cada fase del partido. Y eso, para un delantero, cambia completamente las reglas del juego. Imagina por un momento estar en la piel de Mbappé. Recibes el balón, ves el espacio, calculas la carrera. Todo parece encajar. Pero al levantar la vista, ahí está Neuer, no esperando bajo palos, sino adelantado, reduciendo ángulos, obligándote a tomar decisiones en milésimas de segundo.
No es solo una cuestión técnica, es un desafío mental constante. Y es ahí donde se explica el impacto emocional de ese enfrentamiento. Porque cuando un jugador siente que ha hecho todo bien y aún así no logra superar a su rival, la frustración es inevitable. Pero en lugar de esconderla, Mbappé la expuso. Y eso, en un entorno donde la imagen lo es todo, es casi revolucionario. Si ya estás sorprendido por esto, suscríbete, porque lo que revela este momento va mucho más allá de una simple declaración. Estamos viendo cómo cambian las dinámicas del respeto en el fútbol moderno, cómo las figuras más grandes empiezan a mostrar una faceta que durante años se mantuvo oculta. La reacción del público y de los medios no se hizo esperar. Algunos aplaudieron la honestidad, otros cuestionaron el momento elegido para hacerlo. Siempre habrá opiniones encontradas, porque el fútbol, al final, es también un espectáculo donde cada gesto se interpreta desde múltiples ángulos. Pero hay algo en lo que casi todos coincidieron. No es habitual ver a un jugador de ese calibre hablar con tanta franqueza. Y aquí es donde conviene hacer una pausa y analizar lo que significa realmente ese reconocimiento. No se trata solo de decir que alguien es el mejor. Se trata de entender por qué lo es. En el caso de Neuer, la respuesta no está en una sola cualidad, sino en la combinación de varias. Su posicionamiento es casi perfecto. Sus reflejos, extraordinarios. Su capacidad para leer el juego, adelantarse las jugadas y tomar decisiones bajo presión lo sitúan en una categoría distinta. Pero hay algo más difícil de cuantificar, su influencia psicológica. Los delanteros no solo juegan contra él, juegan contra la idea de él. Ese detalle es crucial, porque en el fútbol de élite la mente pesa tanto como el físico. Saber que enfrente tienes a alguien capaz de detener lo imposible condiciona cada movimiento. Y cuando ese condicionamiento se repite una y otra vez, termina dejando huella. Mbappé lo expresó con palabras, pero lo había sentido antes en el campo. Cada parada, cada intervención, cada momento en el que Neuer parecía adelantarse a lo que iba a ocurrir reforzaba esa sensación de enfrentarse a algo fuera de lo común. Y sin embargo, hay un matiz que no conviene pasar por alto. Reconocer la grandeza de un rival no disminuye la propia. Al contrario, la engrandece, porque implica tener la claridad suficiente para analizar la realidad sin filtros, sin excusas. Es una muestra de madurez competitiva que no todos alcanzan. En ese sentido, lo ocurrido en esa rueda de prensa puede interpretarse como un punto de inflexión en la narrativa de Mbappé. No como jugador, porque su calidad ya está fuera de discusión, sino como figura pública. Alguien que empieza a mostrar no solo su talento, sino también su capacidad para reflexionar sobre el juego y sobre sí mismo. Y eso, en un deporte donde muchas veces se repiten discursos prefabricados, es casi un lujo. Por supuesto, no faltarán quienes intenten minimizar el momento, reducirlo a una anécdota pasajera. Pero hacerlo sería ignorar la carga simbólica de lo que ocurrió. Porque el fútbol no se construye solo con goles y títulos. También se construye con historias, con momentos que revelan la humanidad detrás de los protagonistas. Este es uno de esos momentos. Y si has llegado hasta aquí, entendiendo todo lo que hay detrás de esa frase aparentemente simple, ya sabes lo que toca. Dale al botón de suscribirte, porque historias como esta no salen en cualquier lado y lo que viene en el mundo del fútbol promete ser aún más intenso. Al final, lo que queda no es solo la imagen de Mbappé emocionado ni la figura imponente de Neuer bajo palos. Lo que queda es la confirmación de que incluso en la cima del deporte hay espacio para el respeto genuino, para la admiración sin filtros y para reconocer que, en ciertos días, alguien más ha sido mejor. Y quizá esa sea una de las lecciones más valiosas que deja este episodio. Porque en un mundo obsesionado con ganar a toda costa, detenerse y decir la verdad, aunque duela, sigue siendo uno de los gestos más poderosos que existen. Porque cuando uno se detiene a analizar la rueda de prensa, se nota que no fue un simple momento de emoción repentina. Cada gesto de Mbappé, cada pausa antes de pronunciar el nombre de Neuer, estaba cargado de intención. Sus manos, ligeramente temblorosas, indicaban que no se trataba de un cliché para la cámara. Su respiración, medida pero entrecortada, delataba la mezcla de respeto, frustración y quizá algo de incredulidad ante lo que había experimentado. Los periodistas captaban cada movimiento, pero no todos parecían entender que estaban siendo testigos de algo que trasciende lo deportivo. La sinceridad absoluta de un competidor que sabe cuándo rendir homenaje a la excelencia ajena. La sala, por su parte, tenía una atmósfera peculiar. Las luces brillaban con una intensidad que casi podía sentirse sobre la piel, y el murmullo inicial se fue apagando conforme Mbappé hablaba. Nadie interrumpía, porque todos comprendían que aquel no era un momento más.
No había preguntas rápidas ni comentarios triviales, solo la necesidad de dejar que la verdad fluyera. Y esa verdad no era cómoda ni fácil de digerir. Un delantero capaz de marcar diferencias frente a cualquier defensa del mundo admitía que frente a Neuer, algunas veces, simplemente no había manera de ganar. Si uno observa las estadísticas, se nota la dimensión de esta realidad. Neuer no solo mantiene un promedio de atajada sorprendente, sino que también logra intervenir en situaciones donde los números parecen estar en contra de cualquier portero promedio. Cada partido contra se convierte en un desafío múltiple. Anticipar, calcular, improvisar, todo en una fracción de segundo. Para Mbappé, eso significa que no solo está enfrentando a un guardameta, está enfrentando a un sistema de reacción y análisis que parece tener una inteligencia propia. Esa es la diferencia entre un portero bueno y uno que cambia la manera de jugar frente a él. Y hay otro detalle que muchas veces se pasa por alto. La relación entre delantero y portero no es solo física, es también psicológica. Mbappé ha mencionado en entrevistas previas que la presencia de un portero como Neuer obliga a pensar en cada disparo como si fuese un pequeño experimento científico, donde cada variable, ángulo, velocidad, fuerza, posición, debe ser cuidadosamente calculada. Esa presión constante, invisible pero abrumadora, explica parte del temblor en su voz y la solemnidad de sus palabras. No es solo un elogio, es el reconocimiento de un adversario que redefine el juego cada vez que se enfrenta a él. La manera en que Mbappé relató sus experiencias frente a Neuer también revela algo sobre su forma de pensar. No habló de un solo partido ni de un único gol fallido. Su narrativa recorrió distintos momentos, distintas competiciones, distintos contextos, todos unidos por la misma constante: la sensación de estar frente a alguien que, aunque no marca goles, gana partidas de manera silenciosa. Y es que en fútbol, como en cualquier disciplina de élite, ganar no siempre significa celebrar. A veces, ganar es impedir que el otro celebre, y Neuer parece haber hecho de esa idea un arte refinado. Además, el lenguaje corporal de Mbappé no dejaba lugar a dudas. Los hombros ligeramente encorvados, la mirada que buscaba algo más que la cámara, quizá intentando encontrar el reconocimiento tácito de sus colegas o incluso de sí mismo, reforzaban la sensación de humildad que se desprendía de sus palabras. Incluso el tono, moduladamente bajo, casi como si tuviera miedo de que la intensidad de su emoción desbordara la formalidad de la rueda de prensa, añadía un matiz casi literario a la escena. Esos detalles sutiles, que para un observador casual podrían pasar desapercibidos, explican por qué el momento caló hondo no solo en los medios, sino en aficionados y compañeros de profesión. Y si nos detenemos un instante en lo que significa para la percepción pública de Mbappé, se vuelve todavía más interesante. Durante años, la narrativa que rodea su figura ha sido la de un jugador casi infalible, alguien que parece desafiar las leyes de la física y del fútbol con cada aceleración, con cada gol. Reconocer que existe alguien que lo supera, aunque sea en un aspecto específico, añade una nueva dimensión a su imagen: la del competidor consciente de sus límites, la del jugador capaz de admirar sin resentimiento, la del atleta que entiende que la grandeza no es solo un título ni un trofeo, sino también la capacidad de reconocer la excelencia donde realmente existe. Lo fascinante de aquel momento no reside únicamente en las palabras de Mbappé, sino en la manera en que su lenguaje corporal las acompañaba. Cada gesto era un código que los observadores más atentos podían descifrar. Los hombros, ligeramente caídos, mostraban un cansancio que no era físico, sino emocional. La tensión en sus manos, entrelazadas con fuerza, sugería que hablaba desde un lugar muy personal, un lugar donde el orgullo y la admiración chocaban con una inevitable sensación de vulnerabilidad. Incluso su postura, apenas inclinada hacia adelante, parecía querer protegerse del peso de la tensión, pero al mismo tiempo lo delataba. No podía ocultar la sinceridad de su emoción. Era un equilibrio delicado, casi poético, entre mostrar fortaleza y permitir que la humanidad asomara por debajo de la capa de ídolo futbolístico. Los ojos de Mbappé eran otro relato dentro de la rueda de prensa. A veces miraban al suelo, otras a un punto indefinido frente a él, como buscando imágenes del pasado, repitiendo mentalmente cada enfrentamiento con Neuer, cada disparo detenido, cada ocasión que se había quedado corta ante la perfección del portero alemán. Esos segundos de pausa, que podrían parecer meras interrupciones, eran en realidad un repaso silencioso de experiencias acumuladas, de pequeños fracasos convertidos en aprendizaje y de la certeza de que no todos los duelos pueden ganarse con talento y velocidad. Incluso el tono de voz de Mbappé añadía capas a la narrativa. No era uniforme ni mecánico, fluctuaba con precisión, subiendo ligeramente cuando hablaba de la grandeza de Neuer y descendiendo en un susurro casi introspectivo al recordar sus propios intentos fallidos.
Esa modulación sutil, que muchos pasarían por alto, convertía sus palabras en una especie de confesión íntima, una narración donde cada sílaba pesaba y cada pausa contenía más información que cualquier frase completa. Era el lenguaje de la emoción consciente, donde la forma de decirlo valía tanto como lo dicho. El contexto de la sala también merece atención. La luz de los focos caía sobre su rostro con una intensidad que acentuaba cada línea de expresión, cada gesto involuntario. Las sombras dibujaban surcos que narraban no solo el momento presente, sino años de esfuerzo, de presión constante, de la vida bajo la lupa mediática. Los micrófonos alineados frente a él no eran simples herramientas de transmisión, sino testigos silenciosos de un instante que combinaba admiración y humildad, un escenario donde la verdad se proyectaba más allá de lo visual, impregnando el ambiente con un peso que pocos podrían ignorar. Un detalle que pocos notaron, pero que habla mucho del profesionalismo de Mbappé, fue la manera en que controlaba sus movimientos. Aún mostrando emoción, no perdió la compostura por completo. Cada gesto estaba medido, cada inclinación de cabeza, cada respiración profunda, parecía cuidadosamente equilibrada entre dejar salir la emoción y mantener la imagen de jugador élite. Esa disciplina, que podría pasar inadvertida para el público casual, revela la inteligencia emocional que pocos atletas logran mostrar, la capacidad de ser humano sin renunciar a la profesionalidad. Incluso la forma en que nombró a Neuer tenía un matiz especial. No fue un elogio lanzado al aire. Fue pronunciado con respeto, con pausa, como si cada sílaba fuera una pieza de reconocimiento merecido. Ese énfasis implícito, sutil pero innegable, transformó lo que podría haber sido un simple comentario elogioso en un acto casi ceremonial, una reverencia silenciosa ante la excelencia de otro profesional. Otro detalle significativo estaba en la interacción con los periodistas. A diferencia de la típica rueda de prensa, donde las preguntas se responden de manera rápida y automática, Mbappé parecía querer transmitir un mensaje más amplio. Su atención a cada pregunta, su elección de palabras, su ritmo pausado, todo sugería que estaba construyendo una narrativa más compleja, donde el respeto y la admiración no se limitaban a una frase. Cada matiz, cada microgesto, era un añadido a la historia de su propia relación con el fútbol y con quienes lo desafían a diario. Y si nos fijamos en la expresión facial más detenidamente, se pueden notar microcambios que revelan emociones en capas. Una ceja ligeramente arqueada indica sorpresa y reconocimiento. Una ligera contracción en los labios habla de la frustración acumulada frente a situaciones imposibles de resolver. Es un lenguaje no verbal que comunica tanto como sus palabras y que demuestra la riqueza de la experiencia humana detrás del jugador de élite. No es solo fútbol. Es un estudio de cómo el reconocimiento, la admiración y la competencia conviven dentro de la psicología de un atleta de primer nivel. Incluso el silencio que siguió a sus palabras tiene un valor significativo. No era un silencio vacío, sino cargado de tensión y reflexión. Cada periodista, cada cámara, cada espectador podía percibirlo como un espacio donde la magnitud del mensaje se asentaba, donde la realidad de enfrentarse a un rival superior se procesaba colectivamente. Ese silencio transformó la rueda de prensa en un momento casi ceremonial, un instante donde la emoción, la admiración y el respeto por la excelencia se hicieron tangibles sin necesidad de alardes ni dramatismos innecesarios. Si quieres seguir desentrañando estas capas ocultas del fútbol de élite, donde no solo los goles cuentan, sino también la psicología y la humanidad detrás de cada jugador, dale al botón de suscribirte. Porque la historia no termina en lo que se ve en la pantalla. Lo más interesante sucede en los detalles que pocos captan. Cada uno de estos matices, gestos, pausas, respiraciones, miradas, refuerza una idea central. La grandeza no se demuestra solo en goles ni en atajadas espectaculares. A veces, se demuestra en la capacidad de reconocer la excelencia ajena, en la honestidad para aceptar la superioridad momentánea y en la inteligencia de expresar todo eso sin perder dignidad ni profesionalismo. Mbappé, en esa rueda de prensa, no solo elogió a Neuer, nos recordó que el fútbol, más allá de las estadísticas, los títulos y los récords, sigue siendo un espacio donde la humanidad de los protagonistas se refleja en cada gesto, en cada palabra y en cada pausa cuidadosamente medida. Lo que hace que esta escena sea aún más fascinante es cómo los detalles más pequeños transmiten una historia más rica que cualquier titular. Por ejemplo, el parpadeo de Mbappé, rápido al principio, casi inconsciente, luego más lento y calculado, como si estuviera absorbiendo cada matiz de lo que decía y, al mismo tiempo, procesando la magnitud de su propia confesión. Es un gesto mínimo, casi invisible para quienes miran desde la distancia. Pero para un observador entrenado habla de tensión, de emoción contenida y de esa lucha interna entre orgullo y admiración.
Cada respiración profunda que toma entre frases no solo sirve para mantener la voz firme, es un mecanismo de control, un intento de ordenar pensamientos y emociones que se agolpan con la fuerza de un huracán silencioso. El contacto visual de Mbappé con los periodistas también merece atención. No es continuo ni uniforme. Se dirige primero a un punto alto, luego baja la mirada, y finalmente se detienen algunos rostros específicos, probablemente buscando reconocimiento tácito o simplemente midiendo la reacción de los demás. Ese patrón no es casual. Es la manera en que un profesional de su nivel gestiona la narrativa sin pronunciar más palabras de las necesarias. Cada mirada transmite respeto, cada desviación de la mirada, un momento de introspección o de incomodidad, y todo esto ocurre en un contexto donde cada segundo es registrado, analizado y reproducido en todo el mundo. Otro detalle clave está en la modulación de la voz. Mbappé no mantiene un tono uniforme. Sube y baja con la cadencia de alguien que quiere enfatizar ciertos conceptos y dejar que otros se perciban sin necesidad de palabras. Esa fluctuación no es teatral. Es un reflejo de la intensidad de la experiencia vivida, de la fascinación por enfrentar a alguien que redefine la posición de portero y del impacto que tiene eso sobre su propia forma de jugar. Cada inflexión, cada pausa estratégica, añade una capa de autenticidad que convierte sus declaraciones en algo más que un simple elogio. Es un análisis implícito, casi clínico, de la superioridad de Neuer. Incluso la forma en que sus labios se mueven al pronunciar el nombre de Neuer es digna de un examen detallado. No es un simple movimiento muscular. Hay una deliberación inconsciente en la articulación, como si cada sílaba contuviera un reconocimiento profundo y genuino. Esa atención al detalle habla de respeto, de admiración profesional y de la importancia de dar crédito donde corresponde, incluso en un mundo donde los egos son gigantescos y la humildad suele ser escasa. La postura de su torso también aporta información. A veces ligeramente inclinado hacia adelante, otras un poco hacia atrás. Transmite un equilibrio entre vulnerabilidad y control. Es como si Mbappé estuviera midiendo constantemente la tensión en la sala, adaptando su lenguaje corporal a la magnitud de lo que estaba diciendo, consciente de que cada movimiento suyo sería examinado por millones. Incluso la manera en que mantiene los pies firmes, con los talones ligeramente separados, denota un intento de anclarse en la realidad mientras libera emociones complejas y contradictorias. Los gestos de sus manos también aportan narrativa. No son exagerados ni teatrales. Se entrelazan, se aprietan suavemente, se mueven apenas un poco cuando enfatiza una palabra, pero nunca distraen del mensaje principal. Es un lenguaje corporal sofisticado que equilibra precisión y emoción. Cada microgesto es una pista sobre su estado emocional y mental. Tensión contenida, respeto hacia Neuer y una conciencia total de la magnitud de su propia declaración. Incluso su respiración, que podría pasar por desapercibida, tiene un patrón que cuenta su historia. Cada inhalación parece recoger experiencias acumuladas, partidos donde no pudo superar a Neuer, momentos de frustración y de aprendizaje. Cada exhalación libera esa carga, pero lo hace con un control admirable, demostrando que, aunque vulnerable, mantiene la compostura. Es un baile silencioso entre emoción y profesionalidad que solo puede apreciarse cuando se mira con atención. Y no podemos olvidar la interacción con los micrófonos y las cámaras. Mbappé no los ignora ni actúa como si fueran obstáculos. Los integra de manera natural en su discurso, midiendo la distancia y el ángulo, asegurándose de que cada palabra se transmita con claridad sin perder la autenticidad. Este detalle revela no solo su experiencia frente a los medios, sino también una comprensión profunda de cómo comunicar emociones complejas a través de un lenguaje que mezcla lo verbal y lo no verbal. Si te está sorprendiendo la riqueza de estos detalles, dale al botón de suscribirte, porque entender el fútbol de élite desde esta perspectiva, donde cada gesto y cada pausa tiene significado, cambia por completo la manera en que se aprecia el juego y a sus protagonistas. Todo esto demuestra que la grandeza no se reduce a un marcador ni a un trofeo. Está en la forma en que un jugador reconoce la superioridad de otro, en cómo maneja la tensión, en la precisión de cada gesto, en la cadencia de cada palabra y en la manera de sostener la mirada mientras admite la excelencia ajena. Mbappé, en esa rueda de prensa, nos mostró que detrás del talento y la fama hay una inteligencia emocional profunda, un respeto por la competencia y una capacidad de introspección que convierte un simple elogio en un momento de auténtica trascendencia.